enfermedad tiene una definición, tenemos que saber de qué se trata, ¿no? Entonces, que puede ser, no estamos hablando de manifestaciones clínicas, estamos hablando de cuál es la definición de esta enfermedad. A ver, tomen asiento. Ya son expansiones clonales de células que derivan de sus homólogas situadas en comportamientos funcionales normales del sistema inmunitario como ganglios linfáticos, vaso, médula ósea, tejido linfoide asociado a mucosa. ¿Qué quiere decir esto? Expansión es una multiplicación, proliferación clonal. Las células son proliferación policlonal, o sea, así como ustedes, ¿no? Diferente vestimenta, diferente vestido, color, etc. Eso es policlonal. Si todos estarían de azul, sería de un solo color mono, ¿no? Monoclonal. Entonces aquí es de una sola clona, o sea, de un solo tipo de célula se multiplica incontrolablemente porque es una neoplasia, hace desaparecer las células normales y invade los órganos. Como es linfoma, invade el sistema inmunitario, o sea, el sistema linfático, los ganglios, la médula ósea y el tejido linfoide asociado a mucosa. Entonces hay linfoma de preferencia en los ganglios. Si encuentran un ganglio con determinadas características que vamos a ver, entonces pueden sospechar. ¿Cuál es la preferencia de los linfomas? Los linfomas prefieren el cuello, aparecen en el cuello, en el mediastino, entendido en esta zona. Y por decir, las mujeres con cáncer de mama, ganglios, si ves una señora con ganglios en la axila, cáncer de mama. Si ves un hombre con ganglios inguinales, una enfermedad venérea, ¿no? Posiblemente, ¿no? Entonces, esta es, ¿no? la conocida ya, ella no quiso recibir quimioterapia, dice, y le dio linfoma nasal, que le deformó su hermoso rostro. Ya, es la sexta causa de muerte en los Estados Unidos, ha incrementado la incidencia y la mortalidad con el SIDA, ¿no? Y a partir de 1970 la incidencia se ha duplicado. El tipo histológico, esto es linfoma de células B grandes células, difuso, de linfocitos B, ¿no? En inglés es al revés, ¿no? Entonces, células grandes, difuso de linfocitos B. Es el subtipo histológico más frecuente acá y en todo sitio, 30%. ¿Cuáles son las generalidades? Los tipos de linfomas reflejan el estadio de desarrollo de los linfocitos. Cada tipo de linfoma puede ser visto como un linfocito secuestrado en un cierto estadio de desarrollo y transformado en una célula maligna. El 85% son linfomas B, ¿no? Ustedes recordarán los linfocitos T, B, natural killer. Entonces hay linfomas T, B y natural killer. El más frecuente es linfocitos B, el 85%, ¿no? Entonces, aquí, ¿tienen puntero? Bueno, entonces aquí tenemos, la diferenciación de las células B o de los linfocitos T. Los linfomas aparecen en este estadio de maduración de los linfocitos. ¿Ya? Las precursores, los linfocitos pre, pro B, todo lo que han aprendido, que expresan estos marcadores superficiales, que son los CD19, el CD10 o CALA o el CD20, CD28, que es de leucemias de células B. Y los linfomas, que son de células B, también la leucemia linfocítica crónica, expresan, miren, el CD19, el CD20, el CALA poco, y el mieloma y la enfermedad de Waldenström, macroglobulinemia de Waldenström, expresa un solo tipo de inmunoglobulina, y la macroglobulinemia se acompaña de esplenomegalia. ¿Ya? Entonces,
Los linfomas B expresan este marcador, el CD20, miren acá, ¿no? Este marcador en su superficie hace posible que se crea en la inmunoterapia un anticuerpo contra el CD20, ¿no? Entonces, supóngase que use el CD20 un listón rojo, entonces el anticuerpo viene y se fija en el listón rojo y se pega al linfocito B y lo destruye por apoptosis. Entonces, eso ha marcado una diferencia en el tratamiento de los linfomas. ¿Ya? Aumenta la sobrevida y los pacientes sobreviven a los 5 años más del 65%. Muy bien, entonces, recapitulando acá, ¿no? Tenemos que los linfocitos, ustedes saben que se originan todos en la médula ósea. De ahí los linfocitos T viajan al timo, donde se convierten en CD4 o CD8, CD4 helper y CD8 citotóxicos. Y los linfocitos B se quedan en la médula ósea, donde pasan por diferentes estadios de maduración, ¿no es cierto? Entonces hay los clivados en su forma, los grandes clivados, los no clivados pequeños, y etcétera, los no grandes. Entonces, estos tipos de maduración, los que son expertos son los patólogos, ¿no? Patólogos en ver los diferentes estadios. Entonces, aquí la célula plasmática, como ya han visto, es como un huevo frito, ¿no? O sea, con el núcleo excéntrico, ¿no? Ustedes fríen y siempre se pone la yema a un lado. Entonces, es como un núcleo excéntrico, es una célula plasmática. Y acá tenemos los linfocitos T que maduran en el timo. Entonces, de la médula ósea están los precursores linfoides, los progenitores B, el pre-B y la célula B madura. Cada célula expresa en su superficie su marcador. Todos se originan del stem cell o célula madre y en el tejido linfoide, en los ganglios, en los centros germinales, esta célula I es una célula es una célula que no tiene marcador, ¿no? Aquí ya en los centros germinales se diferencia en célula premadura, B madura, célula plasmática. Y aquí tenemos otra vez, ¿no? Entonces, las leucemias se originan en la médula ósea, ¿no es cierto? En la célula madre, es una célula madre anormal que prolifera solamente los progenitores B. Entonces, esta es como si esta fuera la médula ósea y solamente hay una clona de un solo tipo de célula, ¿ya? Y eso se llena todo de esas células y va al torrente sanguíneo solo ese tipo de célula anormal, lo que se denomina blasto, ¿ya? Entonces, para disminuir la tensión en el auditorio, yo estaba en emergencia con mis alumnos 5, caminando con ellos, ¿no? Entonces un doctor me dice, ¿son tus blastos? Son las células inmaduras todavía, ¿no es cierto? Los médicos jovencitos que dan. Ya. Entonces acá están, más o menos, dijéramos, en la célula NAID, en las células maduras se origina la leucemia linfocítica crónica y el linfoma de Manto, que tienen algunos marcadores similares. Acá tenemos el linfoma de células B grandes, el linfoma folicular, el linfoma Hodgkin, y acá tenemos la leucemia linfocítica crónica, y de la célula plasmática tenemos el mieloma. Esto es en el centro germinal, ¿ya? Esto es un centro germinal. Los ganglios linfáticos tienen centros germinales y entonces acá tenemos áreas específicas, ¿no es cierto? Entonces, por decir, en esta parte del centro germinal es el linfoma de células de la zona de Manto, el linfoma folicular, en los folículos linfoides y el síndrome de César y donde se origina, etc. Entonces, acá tenemos la leucemia linfocítica crónica, el linfoma linfocítico del pequeño y el de Waldenström. Entonces, unos son perivasculares, etc., ¿no? Este es un centro germinal. Pero ahí no queda la cosa. Para que se produzca una neoplasia tiene que haber alteración en los cromosomas.
el 99.9% hay alteraciones en el ADN de la célula, ¿no es cierto? Hay alteraciones cromosómicas que ya son detectadas y se presentan en ese tipo de linfoma. Entonces, antes la parte previa que se hacía de oncología nos ayudaba para que ustedes puedan entender que las alteraciones cromosómicas desencadenan las enfermedades porque al producirse una translocación, un cambio de un lugar a otro, es como si intercambiaran el asiento y se produce una translocación. Suponte ahí está la translocación 418, la 218, la 822, que al translocarse el protoncogen, o sea, estaba en protoncogen, se convierte en oncogen, el BCL2, y ese es el que tiene que ver con la apoptosis. Inhibidor de la apoptosis, esa célula se vuelve inmortal hasta que lo mata el paciente, ¿no? Entonces, el BCL2, y así tenemos la 1114, el BCL1, el T3, el BCL6, y acá 814, 28, 822, el CEMIC, ¿no? De ahí tenemos que aprender que cada vez se han descubierto más y más y más y más, y el avance de la oncología, de la hematología, la parte oncológica está relacionada con esto. Entonces hay inhibidores de la apoptosis, como el venetoclax, ¿no? Para las leucemias. Entonces, el futuro ya es dirigido a células target, ¿no? Como los que disparan a teledirigido, ¿no? Entonces acá tenemos, estos son los protoncogenes, esta es la función de este protoncogen, ¿no? Que es inhibidor de la apoptosis, el MYC, que es un factor de transcripción igualmente, que está relacionado, miren, a los tipos de linfoma. Acá linfoma folicular, el de manto tiene que encontrar por inmunohistoquímica, el autopostigo encuentra las translocaciones, ¿no? Y acá las células B grandes, el BCL6, el Burkitt, etc. Hay tripletes de combinación que tiene el BCL2, el MYC y el P53. Si tiene esos protoncogenes, entonces el paciente va muy mal, se va a morir. No todos los linfomas de células B grandes van bien, ¿no? Entonces el porcentaje que tiene el triplete, ¿cuál es el triplete? El MYC, el BCL2 y el P53. Todos esos pacientes tienen menor sobrevida que los que tienen 2 o los que tienen 1. ¿Entendido? Entonces es importante, imprescindible nosotros saber con qué paciente estamos tratando al inicio, ¿no? En qué estadio y qué marcadores tiene y qué tipo histológico tiene. Ahora, el tratamiento, si expresa CD20, todos los linfomas expresan, el tipo B expresan el CD20. El linfocito T no expresa CD20, entonces no le puedes dar ese tratamiento, que es un anticuerpo monoclonal llamado rituximab. Es anti-CD20. ¿Por qué? Porque tiene otros marcadores. Entonces, van a ver la nomenclatura ha cambiado desde vapor hasta la OMS, y ahora que es totalmente diferente. Y aquí tenemos, miren, BCL2, linfoma folicular, P53 con linfoma de células B grandes, el linfoma de manto, el BCL1, lo mismo, ¿no? El Burkitt con el CEMIC y así, el manto, ¿ya? Para que se deleiten con las estas. ¿Cuáles son los síntomas? Ninguno ha rotado conmigo, ¿no? Levanten la mano. No han tenido la mala suerte. Entonces, se conocen los síntomas B. ¿Qué son los síntomas B? Pérdida de peso, sudoración nocturna y fiebre. Entonces, el paciente tiene pérdida de peso más del 10% en 3 meses, sudoración nocturna, que incluso le llega a empapar, así dijéramos, la ropa, el pijama, y le tiene que cambiar. Y otra cosa es la fiebre. Una fiebre que no está asociada a ninguna infección. Pero sobre todo, acuérdense, el agrandamiento de los ganglios cervicales, axilares, inguinales, puede haber ya con la tomografía mediastinales, parillares, mesentéricos, etc. Entonces, pues, si compromete el pulmón, puede haber tos, fatiga, ¿no?
y la pérdida de peso, la fiebre prolongada, no explicable, ¿no? O sea, es una fiebre de origen desconocido, es una fiebre que el paciente llega a 38, pero no tiene ninguna infección. Y la sudoración profusa. En el Hodgkin hay prurito generalizado porque hay eosinofilia, ¿ya? Hay eosinofilia. Y estos son los ganglios que ustedes tienen que buscar cuando examinen al paciente. Preauricular, retroauricular, occipitales, tonsilares, submandibular, submentonianos, superficial, cervical, posterior cervical, cervical profundo y supraclaviculares. ¿Entendido? ¿Sí? Y acá está el sistema linfático que ustedes conocen, ¿no? Que toda la linfa va por el conducto torácico al sistema linfático, ¿no es cierto? Los órganos linfoides son el timo, los ganglios, la médula ósea y el vaso. Y el tejido asociado, linfocitos asociados a mucosa. Entonces, el sistema linfático, ¿no? Ahora, puede haber linfomas solamente en la médula ósea, sin primario de médula ósea. Puede haber linfoma solamente en el cerebro, primario del sistema nervioso central, o sea, con una masa que desplace los hemisferios, ¿no? Está asociado a SIDA. Puede haber linfoma de vaso nada más en el no Hodgkin. En cambio, cuando vamos a ver el Hodgkin, es de forma ordenada, es una enfermedad ordenada. Primero es cervical, luego axilar, inguinal. En cambio, esto puede haber en el vaso y no va a haber en otro sitio. ¿Entendido? Muy bien. ¿Qué características cuando ustedes encuentran un ganglio? Está en inglés, no creo que se moleste. Además, ¿cuántos hablan inglés? Levanten la mano. Levanten, no sean tímidos. Es bueno, porque ustedes tienen que ser de exportación, chicos, el Perú no va a cambiar. A ver, por favor, esta fila, ¿quién gana? 1, 2, tímido acá, 2, muy mala. No sean tímidos, nivel básico ya. Ah, ya, básico. Hello. Intermedio. Avanzado. Francés. Me exhibo. Chicos, entonces tienen que estudiar, todos los libros son en inglés. Vas a España y los congresos son en inglés. Es algo que ponga el traductor, ¿no? Ya, entonces la localización, la movilidad, si ese ganglio es móvil, o sea, si se mueve. Luego la medida, size, medida, si me equivoco. La textura, si es, ¿cómo es? Si es blando, duro, ¿no? Como hay la forma. ¿Qué es tender? ¿Ah? Sensibilidad. Si es doloroso o no. A veces hay ganglios por enfermedades infecciosas. Póngase una caries dental. Se inflama un ganglio y se pone de color las tres: color, rubor y tumor, ¿no? Entonces, acá, si duele, no duele. Los cánceres, los linfomas, es un cáncer, ¿no es cierto?, de ganglios, no duele. Es un enemigo oculto que el paciente no lo siente y de repente va creciendo así y van con unas tumoraciones gigantes al hospital. Y digo, ¿y usted no se dio cuenta? No, ha crecido muy rápido. Está asociado a eritema, ¿no? Y puede haber signos de inflamación, pero no es en todos los casos. O sea, si hay signos de inflamación, puede estar asociada a infección. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Tipos de linfoma. Hay muchas clasificaciones, la PAPOR, la Working Formulation, y muchas clasificaciones, la REAL y la OMS, la última que ha salido en 18. Entonces, eso nos da, dijéramos, un poco de orden, pero las otras también, ¿no?
de tipo de bajo grado, intermedio y de alto grado, que son las incurables, ¿no? Este es potencialmente curable, indolente, que el paciente no te da mayores síntomas, solamente aparecen cambios. Pueden estar cuando ya el paciente tiene 85-90%, ya está avanzado 3 o 4, ahí recién va al hospital. Como dijo el jefe del Hospital Neoclásicas, los cánceres que vienen al Perú o a ese hospital, a todos los hospitales en estadio 3 o 4. ¿Dónde fueron vistos? En los centros donde no sospecharon lo que era un tumor maligno, ¿no? Son incurables, intermedio entre ambos, ¿no? Y agresivo de alto grado por el tipo de, dijéramos, histológico, histopatológico, etc. Y depende, ¿no?, la expectativa de vida en semanas. Tenemos ahora pacientes con SIDA y linfoma, que el promedio de sobrevida no es bueno, es menos de un año, menos de 3 meses, etc. Si no se trata el paciente, entonces el paciente muere más rápido, ¿no? Y estos agresivos, ¿tú eres alumna? Es alumna. Potencialmente curable cuando así esté en estadio 3 o 4, siempre hay una expectativa de vida, ¿no? O sea, tampoco se trabaja sobre cero. ¿Sí? Entonces, miren, esas son las clasificaciones de Working, la de Rapaport, Working Formulation, cuáles estaban ahí, y las de alto grado. ¿Ya? Entonces, linfoma linfoblástico, linfoma de célula pequeña no clivado y Burkitt. Dice que en nuestro país, en el Perú, vino un patólogo cubano y dice que en Cuba realizaron 10.000 biopsias de los ganglios y vieron que en Latinoamérica, Sudamérica, etcétera, Centroamérica, no había Burkitt. Hay like Burkitt, parecido a Burkitt. Entonces está relacionado al Epstein-Barr y al no. Entonces, el no Burkitt es, o mejor es dicho, como los gringos dicen, like Burkitt, ¿no? Parecido a Burkitt. Es más frecuente en el África. ¿El lunes de clase esta chica? ¿Eres de clase? A ver, le dije. Ya, no incluidos en esas clasificaciones. Hay linfomas que no están incluidos en estas clasificaciones, no estaban, como son los linfomas cutáneos, es en la piel, solo están en la piel, ¿ya? Y la piel se hace, no sé si hayan visto casos de pacientes con psoriasis, que la piel se descama, ¿no es cierto? Y esto, la descamación es así terriblemente, acompañada de prurito, lesiones necróticas, muy feo. Entonces, eso se llama micosis fungoide. Y linfoma de células B de la zona marginal o linfoma MAL en inglés, linfoma de células Mantle no estaba incluido, y linfoma de células T periférico y el linfoma angioinmunoblástico. Entonces, eso no estaba incluido en las clasificaciones anteriores, pero había que tomarlos siempre en cuenta, ¿no? Porque lamentablemente en nuestro país hay mucho linfoma cutáneo. Quienes hacen el diagnóstico son los dermatólogos. Estas son las clasificaciones según la OMS, y acá está, ¿no? Un poco más, dijéramos, más ordenado. ¿Qué resulta? Que hemos visto en el origen que los linfocitos pueden ser T o B y depende del marcador de superficie de la célula B o de la célula T, pueden diferenciarse en leucemia o pueden diferenciarse en linfoma. Entonces son como dos líneas paralelas que van juntos, pero ¿puede el linfoma transformarse en leucemia? Sí. ¿Entendido? El linfoma puede leucemizarse. ¿Entendido? El linfoma puede pasar a leucemia. ¿Ya? Entonces, acá tenemos la clasificación. Entonces aquí
quizás les resulta un poco extraño, hay neoplasias de células B, neoplasias de células T, natural killer, y en las B tenemos aquí leucemia linfoblástica de células precursoras y también está el linfoma. El único que puede diferenciar en eso es el patólogo. O sea, es el mismo tipo de célula. ¿Ya? Entonces acá tenemos la leucemia linfocítica crónica o también llamado linfoma linfocítico de células pequeñas. ¿Entendido? Acá tenemos la leucemia prolinfocítica, el linfoma plasmocítico, el linfoma de células marginales clínico y acá vienen las leucemias. La leucemia de células vellosas ¿no? Y tenemos acá los plasmocitomas, el linfoma de células B, el linfoma de células B de zona marginal, el linfoma folicular, el linfoma de manto y lo que estamos tratando, el linfoma difuso de células B grandes, que es el 30% de los pacientes que con frecuencia tienen esto. Puede ser primario mediastinal, primario intramuscular, primario de efusión o de cavidades, rico en células T y linfoma de Burkitt. Yo la cierro la puerta porque ya, francamente, mi voz se apaga. Entonces acá tenemos, miren, entonces dirán ustedes es una confusión, ¿no? Pero es de acuerdo a los marcadores de la célula. Y el de T, tenemos neoplasias de células T, linfomas, leucemias, que estas son de peor pronóstico. Y los linfomas asociados, miren, a este virus, HTLV1, ¿no? Que es un retrovirus asociado a linfoma, pero de muy mal pronóstico. Dice que solamente da en los japoneses, en el Caribe y lógicamente nosotros salimos sorteados, ¿no? Entonces, HTL dice que compartimos con los japoneses los genes y entonces por eso. Y los natural killer, NK, son los peores, ¿no? Y esos son nasales. Generalmente si vemos un paciente con una lesión nasal, con deformación de la nariz, crece la nariz, se hacen huecos y se perfora, ¿no? Y hacen comunicación nasopalatina, o sea, se comunica el paladar con la nariz, terriblemente desaparece el tabique nasal. Entonces, esos son natural killer nasal, que es frecuente igualmente en el Japón y en los peruanos. Los gringos, cuando a veces los norteamericanos cuando vienen al Perú, nosotros no tenemos experiencia en esos tipos de linfomas, ¿sí? Porque ellos no ven. Es frecuente en nosotros, en los latinos, y frecuente también en nuestro país, por la raza, en los japoneses, en el Caribe, y entonces tuvimos nosotros que poner, ustedes saben que hay tratamientos de primera línea, de primer ensayo, segundo ensayo, tercer ensayo, y luego que ya se hace en general, ¿no? Entonces tuvimos que usar un esquema SMILE, que es como sonrisa, ¿no? En inglés, pero es con metronidazol, etcétera, altas dosis, y la respuesta parcialmente. Ahora han aparecido otros esquemas un poco mejores, menos tóxicos. Estamos en clase. Por favor, estamos en clase. Tengo la boca abierta. Desalojen. Ustedes tienen que ser educados, chicos. ¿Cómo se ponen en la puerta ahí? Soy los celestes, ¿no? Me voy a quejar al doctor. Entonces acá tenemos los natural killer
y los gamma delta hepatoesplénicos, solamente ataque el hígado y el vaso, y los linfomas cutáneos. Micosis fungoides en la piel, y cuando ya se hace como forma leucémica, son células en flor, así como un trébol, y aparece el síndrome de César. Entonces, cada linfoma, dijéramos, es una enfermedad, son 86 tipos de linfomas, 86, imagínense, ¿no? Para esto tenemos nosotros, con el tiempo, cada tipo de linfoma va a tener que tener su propio tratamiento. ¿Entendido? Muy bien. Esta es la clasificación, ya un poco para que ustedes, y aprovechando, acá tenemos, eran 4 subtipos del Hodgkin y ahora son 5. Linfoma clásico, son 4 tipos, y ahora hay uno nuevo, linfoma de Hodgkin nodular, predominantemente linfocítico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, según la clasificación que han ido cambiando, ahí les he vuelto a poner, y acá igualmente más claro, creo. Y esto es lo que esclerosis nodular, celularidad mixta, rico en linfocitos y depresión de linfocitos. Eran los 4 subtipos, pero ahora en la actualidad ha aumentado uno más. ¿Cuál es la etiología? La etiología da por inmunosupresión. Puede ser congénita, como la enfermedad de Wisco-Daldish, o después de trasplantados en pacientes renales que usen ciclosporina, pueden terminar esos pacientes de trasplante renal en un linfoma, acuérdense de eso. En pacientes con SIDA, en pacientes de edad avanzada, y los pacientes que tienen alteraciones o en la reparación de DNA como la ataxia, telangiectasia o el seroderma pigmentoso. ¿Cuál es la etiología? Está asociada a inflamación crónica, estimulación antigénica, como el Helicobacter pylori en el estómago, la clamidia, citasa, inflamación en el tejido anexal ocular, el síndrome de Sjögren, que es el ojo seco, ¿no? Y virus. El Epstein-Barr asociado al Burkitt, el HT, LB1 y linfoma leucemia de células T. Así se llama esta enfermedad, leucemia, linfoma de células T, para crearles más confusión. Leucemia, linfoma de células T asociada a HTLV1. ¿Y en quién da? Justamente en los peruanos, en los japoneses y en la zona del Caribe. También puede estar asociado linfoma células T cutáneo, hepatitis C y el virus herpes tipo 8, asociado también a mieloma, ¿no? Asociado a mieloma. Epidemiología puede ocurrir a cualquier edad y depende, ¿no? Por decir, hay, de acuerdo a la localización geográfica, existen los tipos de linfoma. Pero en vista de que ahora hay tanta comunicación, que cuando comenzó el COVID pensaron que llegaba en el 2050, acá nada. Hay tantos viajes y todo. Ahora hay linfoma Burkitt, ¿no? Pero en el Perú todavía dice que es la Burkitt, ¿no? Después la enfermedad inmunoproliferativa del intestino, del hígado, en el medio oeste, y la leucemia linfoma de adulto en Japón, Caribe y Perú. Los linfomas indolentes son raros en las personas jóvenes y aumenta con la edad. También el linfoma de células grandes es menos relacionado a la edad y afecta a jóvenes, ¿no? Afecta a jóvenes. El Burkitt y los linfomas linfoplasmáticos son comunes en adolescentes. Y los pacientes con SIDA desarrollan los linfomas más agresivos. ¿Cuál es la prevalencia? La prevalencia es que afecta a más de 1 millón de personas en todo el mundo, y el linfoma no Hodgkin es el tercer tipo de cáncer con mayor crecimiento después del melanoma y del cáncer del pulmón. Esto es en los Estados Unidos, siempre saben. La incidencia de linfomas aumenta un 3% anual y a partir del año 2000 es la quinta causa de muerte por cáncer. Y hay aproximadamente 60.000 nuevos casos en Estados Unidos de América.
esto es ya lo que hemos dicho, ¿no? La incidencia del linfoma de células difuso de células B grandes, 30%. Sí, señor. Estamos en clases. Soy de la oficina de infraestructura que les asignamos también. A mí me han asignado el delegado. ¿Qué curso es el que Ese el delegado. Pérdida de peso inexplicable, más del 10% del peso corporal, la fiebre superior a 38 grados y la sudoración nocturna. La fiebre superior a 38 grados, duración de mayor a 2 semanas y sudoración nocturna profusa. Profusa quiere decir que empapa la ropa. Y síntomas C, cuando hay una afección única, confinada a tejidos extralinfáticos, salvo hígado o médula ósea. Cuando no tienen síntomas, es A. Y se llama síntomas B cuando tienen los 3 síntomas. ¿Entendido? ¿Sí? A sin síntomas, para que se acuerden. Y B ya con síntomas. ¿Sí? ¿Cuáles son los síntomas B? Son la pérdida de peso, la fiebre y la sudoración nocturna. ¿Sí? A sin síntomas y B con síntomas. No me voy a retirar. Características clínicas. Entonces, adenopatías, citopenias, síntomas sistémicos, depende del estadio de hepatoesplenomegalia, fiebre y sudoración nocturna. Otras complicaciones son, llámalo al Puma, al doctor Puma, llámalo. Dile que cómo está, lo está votando. No me puedo votar, salir de acá, o lo llamaré a mirarme. Infiltración de médula ósea, infiltración al sistema nervioso central, puede preceder un cuadro de hemólisis. Una anemia hemolítica puede ser el inicio que más tarde, un tiempo pasa, este paciente puede hacer linfoma. ¿Ya? Entonces son, como dijéramos, enfermedades previas o trombocitopenia también. Pueden comprender ya cosas raras, los uréteres, la médula espinal, y el paciente queda, si compromete el canal espinal, el linfoma ahí, imagínense, queda el paciente parapléjico o cuadripléjico, depende del nivel, ¿sí? Igual que el mieloma. Masa Bulky, la masa Bulky viene del inglés, pues no que nos vea, 10 centímetros, pero en los últimos congresos ya lo he reducido a 7.5. Entonces, cuando la masa, se supone que es una masa mediastina, en el mediastino, la masa es de 10 centímetros y cuando ya no era 10, ahora es 7,5, ¿entendido? O puede tener una masa aquí también, un tumor puede llegar hasta 7, casos bien feos, 7,5. Puede tener una masa intraabdominal de 10, pero ya acuérdense que ya no son los 10, sino 7.5, masa bulky. Entonces ahí el paciente tiene que recibir quimioterapia y radioterapia. Entonces las adenopatías pueden fluctuar, aparecen, desaparecen en los de bajo grado y los síntomas B son en los de alto grado. Extensión hematógena, eso no dijéramos de la enfermedad, hay algunos linfomas que se leucemizan, o sea que se convierten en leucemia, salen a la sangre periférica, ¿ya? Y hay leucemia que se vuelve linfoma, sí, también la leucemia linfática crónica puede dar este tipo de linfoma. Hay cosas raras, ¿no? Entonces, para que se distraigan acá, miren cómo son los ganglios. Este es una tomografía, este es la vértebra y estos son los ganglios que hay en el retroperitoneo. Horrible, ¿no? Y acá. Una de estas era la aorta y la cava, pero acá miren toda la masa tumoral. Y miren cómo es un linfoma cutáneo, ¿no? El diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Acuérdense, el diagnóstico es excisional, con biopsia. No que me parece, que yo creo, que yo pienso, no. Tiene que ser biopsiado. El diagnóstico es con biopsia de ganglio. Si no se hace biopsia, no puede hacer diagnóstico. Ahora intentan, hacer con una jeringa y hacer este nido. No. La
las guías internacionales mencionan que tiene que ser biopsia excisional, o sea, sacar el ganglio con todas sus capitas, así enterita, ¿ya? Entonces, y la inmunohistoquímica ha cambiado y favorece, dijéramos, las tinciones de estos sirve para marcar, ¿no? La sede. Entonces, los informes que nos da Mauricio, el doctor del hospital, nos ayuda con el SL2, el SL6, el MIG, etc. Y la citometría de flujo, que también es un aparato que de sangre periférica se saca, o de la médula ósea se saca y se pasa por un aparato, y las células tienen a correr de acuerdo a su magnetismo a la derecha, a la izquierda, etc. Y se puede saber que si son linfocitos B, si son linfocitos T, y tienen marcadores, utilizamos marcadores, entonces se puede saber la citometría de flujo, sirve para marcar los células de las células. Entonces nosotros ya tenemos felizmente un citómetro de flujo y sabemos que es una leucemia B, una leucemia de tipo T. Para linfomas lo usamos poco porque en realidad tenemos pocos reactivos, pero lo que nos ayuda ahí es la inmunohistoquímica. Las translocaciones, ¿no? Esas las que ya les hemos mencionado, la 14-18, la 8-14, 2-8, relacionados a oncogenes. La 14-18, BCL2, 8-14, 2-8 y 8-22 al MIG. Entonces, ¿dónde está el MIG? Está en el 8, ¿no? 11-14 es la de manto, y la ciclina de 1 tiene que tener marcador para linfoma de manto, ciclina de 1, así se llama el gen. El estadiaje, ahí está, estadio 1 en un órgano, en una zona ganglionar o un órgano extralinfático por encima del diafragma. Aquí puede ser 2 zonas ganglionares o un órgano extralinfático por encima del diafragma. Aquí a ambos lados del diafragma, y acá ya cuando compromete ya el pulmón, la médula ósea, el hígado, el vaso. Entonces estadio 4. A, ausencia de síntomas B, y B, baja de peso, sudoración y fiebre. ¿Sí? A de ausencia. ¿Cuánto nos falta o que nos vayamos? ¿Por qué me voy a mover? Que venga el región. Mira, acá está. Una región ganglionar o estructura, ¿no? 2, una región ganglionar o una estructura extralinfática a un lado del diafragma. 3, a ambos lados del diafragma. Y 4, sitios extranodales. ¿Sí? Y enfermedad, esto ya ha cambiado, acuérdense. Wiki ya 7.5. A mí me enseñó que no voy a sacar de las clases mi posición, ¿no? Yo los cuido a ustedes me cuidan a mí, etc. Ya. Esta parte de los ojos, miren acá. ¿No? Ven, ¿no? ¿Cómo? Ahora ya no se puede tomar foto a los pacientes, tienes que tapar el ojos. Bueno, estos son los tratamientos. Este es el esquema. Son siglas en inglés. Todos nosotros, los que hacen las guías son los norteamericanos. Nosotros, el nivel de investigación de nosotros es precario, lamentablemente, ¿no? Se hacen trabajos de investigación, pero cuando ellos vienen, nosotros no tenemos reactivos, no tenemos el equipo, etcétera, etcétera. Algunos trabajos se han hecho con esfuerzo, tienen que traer otros medicamentos, etcétera. Entonces, la investigación de nosotros es, éramos de uno, ¿no? Ellos 100%, solo se hay que investigar. Entonces, la quimioterapia, las siglas CHOP, no es del CHOP, ustedes no. Ciclofosfamida, hidrox, ¿sí? Daunorubicina, Oncovin era una marca de la vincristina, y prednisona. Se sigue usando y se agrega R. R es R-CHOP. Entonces, rituximab, que es el anti-CD. Entonces, cuando se les ponga el tratamiento, ¿cuál es el tratamiento? R-CHOP. Ya saben las cifras.
agresivo, ¿no? En realidad se da el tratamiento, a CHOP se da, no, pero CHOP se da a todos, pero menos a los T. Entonces, para los T, los linfomas T, se les da un tratamiento, el GEMOX, para el natural killer se les da el SMILE. O sea, yo digo, de acá a unos años, de acuerdo al tipo histológico, se van a dar un tipo específico de tratamiento, ¿ya? Pero en algunas tenemos que individualizar. En los pacientes mayores de 70 años, los europeos, por decir ligero, mini CHOP. Entonces una doctora viajó, residente, entonces mini CHOP, porque una persona de 70 años ya está fuera del tratamiento.